algún comentario, pues todos van a ser bien recibidos. Vamos a iniciar. Tenemos nuestra presentación, análisis económico por el COVID-19. Como introducción, el crecimiento económico de un país se mide a través del Producto Interno Bruto o PIB, como lo conocemos, que es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía. Para que tengamos una idea, el PIB es toda la riqueza que posee un país, y del PIB se conoce también y se deriva el PIB per cápita, que el PIB per cápita es el ingreso o la ganancia, lo que el país produce dividido entre todos sus habitantes. Y para que tengamos una idea, el PIB per cápita o lo que nos tocó a cada hondureño en el año 2019, en base a lo que producimos como país, equivale a 173 lempiras diarios, que es igual lo vamos a hablar en lempiras, 173 lempiras diarios, que son 2.548 dólares anuales. Si eso nosotros será bastante o será poco, si lo comparamos, por ejemplo, con Luxemburgo, que el ingreso per cápita en aquel país es de 7.824 lempiras diarios. Esto para que lo tengamos en cuenta, el tipo de economía en la cual nosotros estamos en este momento. Este año la economía mundial crecerá a su ritmo más lento debido al brote de COVID-19, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras el Banco Mundial rebajó las previsiones de crecimiento económico global para la primera mitad del 2020, o sea, para el primer semestre, pasando de 5,5% a 5,4%. Este virus se considera como el más perjudicial en el ámbito económico, ya que China es una potencia mundial y los efectos sobre su economía tienen repercusiones globales, como lo vamos a ver más adelante. Según la firma auditora Deloitte, los impactos del COVID-19 en la economía mundial se van a ver afectados de tres formas principales. Número uno, el impacto directo en la producción. La producción en China ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de la provincia de Hubei y otras zonas. ¿Qué quiere decir eso? Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y Wuhan cuenta con 3 zonas de desarrollo nacional, cuenta con 4 parques de desarrollo científico y tecnológico, con más de 350 institutos de investigación, tiene 1.656 empresas de alta tecnología, numerosas incubadoras de empresas e inversiones de 230 empresas. Y por su parte, alberga múltiples institutos notables de educación superior, incluida la Universidad de Wuhan, que ocupó el 3er lugar a nivel nacional en todo China en el año 2017. Recordemos que Wuhan cobró notoriedad mundial por ser la ciudad donde se originó el brote de la enfermedad que estamos viviendo, que es conocida como COVID-19 y que como pandemia la conocemos como coronavirus. El brote inició en diciembre de 2019 en el mercado mayorista de mariscos del sur de China. Y Wuhan, cuando se dio cuenta de esto, que ya se había salido de su control, hizo un decreto del encierro para Hubei el 23 de enero del 2020. Todo para acá, pues es una historia que ya la conocemos todos. La interrupción de la cadena de suministro y del mercado. Recordemos que muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y países afectados por la enfermedad. En el caso de Honduras, es bien complejo. Nosotros el principal proveedor que tenemos es Estados Unidos y después es China. Hasta hace 10, 15 años, China como proveedor hondureño realmente no tenía mayor impacto, pero en este momento, en el año 2019, el 15% de todas las compras que nosotros hicimos en el mundo se las hicimos a la China y eso representó $1.400.000 en compras hacia ellos. O sea, es un impacto también
que ellos no lo están vendiendo porque no tienen el mercado que está comprando, que es el mercado nuestro. Y nosotros recordemos, la economía nuestra, no se les olvide del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos el ingreso per cápita de cada uno de nosotros, que es bien bajo? Imagínense el montón de países que están también en la misma situación. Las repercusiones financieras en las empresas y los mercados financieros, las perturbaciones temporales de los insumos y la producción podrían poner en tensión algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. Es decir, aquellas empresas que no van a poder sostener su propia economía, sus propios empleados, va a tener que luchar y ver cómo sale adelante porque no va a tener la liquidez necesaria. El coronavirus 2019 será peor que el SARS en el 2003. El SARS fue conocido como el síndrome agudo respiratorio. El costo global del brote va a representar un promedio de 43.000 millones de dólares como una pérdida estimada, o sea, 3.000 millones más que el SARS. Impacto en el PIB va a decrecer un 0,25% en todo el mundo versus el 0,1% del SARS. El periodo de recuperación va a ser más largo el del coronavirus o del COVID que el SARS. Ocupación hotelera cayó un 85%. En ese punto está igual en condiciones similares que el SARS, porque había realmente un encierro similar. Los viajes están cayendo un 70%, quiere decir que solo el 30% de las flotas aéreas están volando. Entonces está caído un 70%, difícilmente se va a poder detener esa economía. Y si hablamos de muertos, es bien difícil hablar de estas cifras como estadística, pero al día de ayer teníamos más de 226.000 muertos y 3.1 millones de contagiados en el mundo, versus 774 muertos que teníamos en el SARS. Como podemos ver, el coronavirus no es un juego. ¿Cuál es el impacto en los bienes y servicios? Se interrumpieron abruptamente las cadenas globales de producción y las medidas adoptadas para reducir el contagio reducen fuertemente la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber consumidores, realmente la producción baja. ¿Por qué? Porque no podemos comprar, porque estamos nosotros encerrados. El no poder salir nosotros a comprar reduce lo que es la demanda y por ende la oferta se viene abajo. El choque entre la oferta y la demanda de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los mercados accionarios y del precio del petróleo, que según la OPEP, el precio del petróleo ha caído un 71.4%. Al cierre del mes de marzo y principios de abril inclusive, se decía que el precio del barril de petróleo andaba en menos $15. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente si yo quiero comprar un barril de petróleo, voy al Medio Oriente y me dan $15 más el barril de petróleo. Obviamente eso en la práctica no se da, es una paradoja, pero es lo que podemos explicarlo de una manera más simple. Ha caído a menos $15. ¿Qué pasa en las inversiones? El declive de los mercados de valores mundiales y la huida de los inversores de riesgo que venden activos como bonos de alto rendimiento y acciones volátiles exponen a los inversores que han subvalorado el riesgo. Es decir, aquellas personas o aquellas empresas que tienen dinero para invertirlo y si tenía acciones de una empresa, que esas acciones normalmente en la bolsa de valores, ya sea Nasdaq o ya sea la bolsa de valores de Nueva York, andaban en $100 cada uno, puede ser que por el riesgo estén cayendo en 60, pero los inversionistas han subvalorado todavía el riesgo y en vez de venderle en 60, ellos están queriendo comprar en 20 y en $30 cada acción. Eso ha venido a tener un declive en las bolsas de valores increíble. Los inversionistas estarán pendientes del paquete que diseñen los gobiernos con medidas tributarias y replanteamiento de la reasignación del gasto público, que minimicen la caída del circulante, o sea, el cierre de empresas. Lastimosamente, muchas empresas
tendrán que cerrar porque no van a poder sobrevivir. Uno de los puntos que tenemos que hacer nosotros como empleados es correr la milla más, dar la milla adicional. ¿Por qué? Porque si tenemos una empresa que nos está pagando, que no ha cerrado, es porque nosotros realmente tenemos que dar más de lo que nos están pidiendo y ser de los privilegiados que la empresa realmente pudo sobrevivir a esta pandemia. Restablecer la producción nacional en las cadenas globales de valor. Todo lo que es lo que fabrique alimentos e insumos de seguridad médicos, eso no lo podemos parar. Apoyos a la protección del empleo formal, es lo que estábamos hablando. La empresa debe cuidar a sus empleados, debe cuidar a su gente. El gobierno ha dado varios beneficios que los vamos a ver más adelante. Cuando en los mercados financieros se comienza a vender todo, incluido el oro y los títulos de deuda a largo plazo de Estados Unidos, para tener liquidez o bonos del tesoro de corto plazo e incluso los de un mes registran tasas negativas, es que la situación es muy grave. Recordemos que el Departamento del Tesoro y todo el control que se tiene en el mundo, todo el dinero que está respaldado, es porque se tiene oro. Si usted no tiene una reserva en oro, no puede emitir dinero. Ahorita el precio a finales de marzo andaba el precio, la onza de oro cerca de $1,700, andaba como en 1,680. Para inicios de abril, como a mediados de abril, ya andaba por 1,475, cerca de $1,500 la onza. El precio va hacia la baja. ¿Qué va a provocar eso? Probablemente muchas devaluaciones si no se tiene mucho control sobre los gastos. ¿Qué pasa en el mercado? Una crisis económica o financiera se distingue por una fuerte caída de los precios de los activos que deriva de una gran liquidez de las instituciones financieras y en la dificultad de las empresas y en los consumidores en hacer frente al pago de sus deudas. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Marcelo Flores, si no tengo trabajo ahorita, si quedo sin trabajo, pero mis deudas van a seguir. Entonces no voy a tener el capital o el circulante necesario para poder honrar las deudas. Entonces puede ser que la banca entre en una iliquidez porque no vamos a tener nosotros, los consumidores, los empleados, los usuarios de ese dinero para poder pagar. La economía mundial ya venía en un proceso de desaceleración, por lo que la combinación de la pandemia, del coronavirus y la guerra del petróleo se convirtió en una mezcla muy nociva. Para el caso, el Dow Jones ha caído un 31,1% desde enero hasta marzo de este año. ¿Y qué es el Dow Jones? Ese es un índice, un indicador bursátil de las bolsas de valores. Es el más importante de todos y refleja el comportamiento del precio de la acción de las 30 compañías industriales más importantes y representativas de los Estados Unidos. Son las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Qué empresas tenemos ahí? Empresas como IBM, Disney, AT&T, Coca-Cola, Microsoft, Lacoste, etcétera. Entonces, vemos que si va cayendo los indicadores es porque el precio del valor de las acciones y las empresas va hacia la baja. ¿Cuáles son los impactos económicos para los gobiernos? Los gobiernos están tomando medidas económicas, fiscales y monetarias que implican aumentar el gasto social, bajar las tasas de interés, intervenir los mercados de tipo de cambio, suspensión de cobros de créditos bancarios, provisión de líneas de crédito para el pago de los salarios de las compañías, el congelamiento del recargo por no pago en los servicios de agua y acciones para evitar el desabastecimiento de bienes básicos, entre otros. Quiere decir que no necesariamente van a cortarle el servicio a alguien, pero mientras el gobierno no decrete que no le van a cobrar, ese pago vamos a tener que hacerle frente, que es lo que está haciendo la banca. A usted le está diciendo la tarjeta de crédito que no, si quiere, que no pague nada. Pero ¿qué se está haciendo con eso? Se está llevando como a un financiamiento. O sea, la deuda siempre la vamos a tener.
No es que tenemos la tarjeta de crédito para gastar, usar, etcétera, etcétera. Ese es un impacto económico de mucho peso para los gobiernos. En el sector turismo, este se ve altamente afectado debido a la disminución en los vuelos nacionales e internacionales para evitar que se siga propagando el virus. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar ahorita por ejemplo, en Punta Cana? A todos nos gustaría, pero el problema es que no podemos, no tenemos el avión disponible. Y cuando esto pase, probablemente vamos a tener el avión disponible, pero no vamos a tener el dinero. ¿Y qué pasa en Punta Cana? Estos países viven específicamente del turismo y las reservas de vuelos desde Estados Unidos hacia todas las regiones bajaron abruptamente. En el primer trimestre de este año, los Estados Unidos disminuyó de Asia y al Pacífico, cayó casi el 100% los vuelos. Para Europa el 32%, para África y Medio Oriente el 23% y para América el 14%. Eso es de Estados Unidos hacia ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Honduras, no tenemos nosotros vuelos, por ejemplo, Tokio, San Pedro Sula o Beijing, Tegucigalpa. No tenemos eso, pero sí existe Tokio, Los Ángeles, Tokio, Miami. Y si está cerrado el aeropuerto en Estados Unidos, esos pasajeros no van a venir a Honduras. Entonces el impacto en el sector turismo para nosotros nos está golpeando drásticamente por cualquier medida que se tome en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la propagación de virus que han afectado la rentabilidad de los fondos? Veamos nosotros el SARS, el síndrome agudo respiratorio que se dio en el 2003. ¿Cuánto afectó la economía? Después la gripe aviar, después le siguió el MERS, que el MERS es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Eso se dio en el 2012. Posteriormente el ébola en África, el Zika en Latinoamérica y ahorita tenemos el COVID-19 que está impactando increíblemente todos los fondos en el mundo. Pero tengamos en cuenta que así obviamente está afectando más porque somos más en el mundo y obviamente tenemos economías a escala, economías más grandes. Se identifican tres tipos de impacto. El avance del virus afecta directamente a la producción. Los más de 3.1 millones de infectados se encuentran aislados y en buena parte del mundo las autoridades decretaron cuarentena total o instaron a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Esto a su vez impacta en el gasto. Por un lado, la reducida circulación en las calles provoca indefectiblemente menos consumo y por otro, muchos trabajadores dejan de cobrar si no pueden acudir a sus trabajos. Como hablábamos al inicio, la oferta y demanda. Si no hay compradores, definitivamente no va a haber un productor a quien poder venderle algo. Y si la persona no tiene trabajo, definitivamente no va a poder comprar. ¿Qué va a generar esto? Probablemente mayor delincuencia, mayores problemas increíbles que hasta ahorita no los dimensionamos. En los efectos de las diferentes medidas de contención implementadas para frenar la propagación del virus, tales como el cierre de fábricas y oficinas, prohibiciones de viajes y cuarentenas, entre otros ejemplos. Se van a cerrar fábricas, ¿por qué? Porque no hay a quien venderle el producto. El día de ayer estábamos viendo con unos amigos y comentando lo que está sucediendo, que la OPEP dice que ya el almacenamiento del petróleo no hay donde ponerlo. No hay, ya está lleno y está saturado y sigue el precio a menos a saber a cómo vamos a llegar, ¿verdad? Pero les repito, no es que vamos a hacer el pedido y nos van a pagar para que lo compremos. Número 3, está relacionado con que la crisis provocada por el COVID-19 tiene a los consumidores y a las empresas de todo el mundo agazapados en un modo de esperar y ver. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la caída masiva de viajes y estadía en hoteles. Punta Cana ahorita, ¿cómo estará de vacío? Nosotros en Honduras, ¿cómo estará Roatán?
¿Cómo estará Tela? ¿Cómo estará Trujillo? Pasamos una Semana Santa donde nosotros dijimos no pudimos salir. Ese no es el problema, sino esa economía, la industria sin chimenea que tenemos nosotros. ¿Cómo va a sobrevivir? No puede sobrevivir esas economías que tenemos nosotros en los lugares turísticos. Pérdidas industriales en el mundo por el coronavirus. El impacto de la epidemia del coronavirus, según Daniel Lacalle, puede generar pérdidas entre 0.7% y el 1% del PIB mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en el mundo vamos a tener menos dinero. La Bolsa de Valores de Hong Kong cierra enero con una pérdida del 5,7%, algo no visto hasta hace mucho tiempo atrás. El índice Kospi de Corea del Sur, que es el que mide las bolsas de Asia, cerró con pérdidas del 2.15%. Son similares al Dow Jones, que ya explicamos anteriormente. Se calcula que se podrían perder 2.000 millones de dólares del total de ingresos mundiales de películas. ¿Qué quiere decir eso? La industria cinematográfica no los está generando. Los cines están cerrados. Se estima que IMAX perderá al menos 60 millones de dólares en ventas globales en taquilla, cantidad que podría subir hasta 200 millones si la duración de la epidemia se alarga. Pero también el decir que no podemos estar encerrados, eso nos va a afectar peor que la parte financiera. El valor del petróleo ha caído en un 10% durante enero. Bueno, este dato es un poco atrasado, pero ahorita actualmente ha caído un 71%. El descenso del PIB chino traería, según el Fondo Monetario, descensos del 0,3% del PIB de Hong Kong, Corea del Sur y Tailandia. O sea, estamos hablando de países productores, exportadores a gran escala, así como el 0.2% en Japón, Filipinas y Australia. Las reservas de viajes internacionales se rebajará entre 5 y 10%. Imagínense una aerolínea que el año pasado operó con pérdidas y este año va a tener un 10% abajo, va a ser peor todavía. O sea, la crisis se va a incrementar más de lo esperado. El precio del cobre promedia una caída del 0,5%. Todo el cobre que se usa para conductores eléctricos, no solo como cables, sino como piezas para equipos, para computadoras, etcétera, una caída del 0,5%. El precio del hierro ha caído un total del 9.4%, esto para la industria de la construcción. Y también se pronostica para Francia que la epidemia podría provocar la pérdida del 10% de las acciones globales. Entonces, el impacto económico que vamos a tener en la industria es muy, muy alto. Veamos qué dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ellos advirtieron que la pandemia del coronavirus o COVID-19 tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global del 2008-2009, el caso de Lehman Brothers. No sé si se recuerdan o han leído o han investigado qué sucedió con Lehman Brothers. Cuando quebró esta empresa, se tenían tantos activos y estaban asegurados, por ejemplo, una persona de un ingreso medio, que tiene un ingreso promedio en Estados Unidos, tenía una casa y esta casa estaba valorada en $100,000, ellos la tenían hipotecada en $80,000, pero de la nada sufrieron unos incrementos increíbles y dijeron esta casa no vale $200,000, sino que $300,000. Entonces, ¿qué hizo el dueño de la casa? Fue e hipotecó la casa por $300,000, que es lo que valía en ese momento, pero no generó riqueza con el dinero de ese préstamo. Se fue al extranjero y derrochó el dinero en viajes y conociendo el mundo. ¿Qué sucedió con eso? Después la casa no valía $300,000, valía $500,000. Volvió a hipotecar la casa y siguió viajando por el mundo. Cuando vienen los grandes evaluadores y dicen que esa casa no vale $500,000, sino que $80,000, ¿qué sucedió?
Vinieron y le dijeron al dueño de la casa, mire, esta casa solo vale 80,000, está sobrevaluada. ¿Y qué dijo el dueño de la casa? Ah, ese no es mi problema. Y esa casa a mí me la valoraron en $500,000 y es lo que garantiza el préstamo, y como no lo puedo pagar, tómela. Entonces hubo una caída en los activos y eso impactó en todo el mundo, incluidos nosotros en Honduras. En los países latinoamericanos y caribeños no estarán sujetos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales. Afectará también el lado de la oferta como la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción, que golpeará severamente al comercio mundial, como a través de la pérdida de ingresos y de ganancias debido a una alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de la deuda. No vamos a tener circulante, no vamos a tener la capacidad de poder honrar nosotros nuestras deudas. Entonces se va a mirar afectado toda América Latina y el Caribe en el caso nuestro. La CEPAL también estima una contracción del menos 1.8% del PIB regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. Según el ministro nuestro de Honduras, Carlos Madero, al cierre del 2019, el desempleo fue del 5.7% de la población económicamente activa, lo que representaba unas 250,000 personas sin empleo. A eso sumémosle nosotros una caída del desempleo del 6%, que yo pienso que la CEPAL se quedó muy bajo ahí, pero son estudios más técnicos que tienen ellos y pues es lo que nosotros podemos compartir. El coronavirus afectará a la región a través de 5 canales. Número 1, el efecto de la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. Es decir, Honduras tiene compartidos mercados con El Salvador, con Costa Rica, con Panamá. Esos mercados pueden ser Tailandia, pueden ser cualquiera de los países de una capacidad mejor, mucho mejor que la nuestra. Entonces, esa actividad económica, aunque tengamos nosotros, seamos socios comerciales, como comprador, como vendedor o como proveedor, vamos a vernos afectados. Número 2, la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe. Estos países se van a ver afectados porque su mayor ingreso es el turismo. Número 3, la interrupción de las cadenas globales de valor. Esto afectaría principalmente a México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros, en especial en los casos de repuestos para automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos. Recordemos que México, que es lo que tenemos más cerca, ellos tienen ensambladores. General Motors, ellos lo ensamblan, es un producto que lo ensamblan en México y obviamente todo viene importado de China, eso se va a ver muy afectado. Número 4, la caída de los precios de los productos básicos, sobre todo para los países exportadores de materias primas en América del Sur. Recordemos que nosotros, en el caso América del Sur, se exporta bastante materia prima hacia China. Recordemos que China lo que hace es compra materia prima, la transforma y se la vuelve a vender al que le vendió la materia prima, pero ya se la vende transformada. Entonces, cuando nosotros logremos desarrollar ese tipo de habilidades, vamos a ir en desarrollo mucho mayor. Número 5, la mayor aversión o sentimiento de rechazo al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales. Los inversionistas no van a querer venir a invertir a los países donde realmente no ven que la economía pueda ir creciendo o se pueda ir levantando a pasos agigantados. ¿Qué deberían hacer los gobiernos? El principio básico debería ser mantener las luces encendidas. La clave es reducir los daños económicos, es decir, reducir el número de quiebras de empresas y corporaciones. Si nosotros
Si el gobierno logra hacer eso, en reducir que las empresas quiebren y las corporaciones, obviamente la economía se va a levantar, pero una pequeña y mediana empresa, ¿cómo puede pagarle el salario a sus empleados durante 4 meses? Va a ser bien difícil. Número 2, los gobiernos deberían asegurarse de que las personas tengan dinero para seguir gastando, incluso si no están trabajando. El gobierno de los Estados Unidos ya se ha mostrado a favor de enviar dinero en efectivo a todos los contribuyentes del país para de esa manera estimular la economía y evitar que un porcentaje relevante de ciudadanos no logre afrontar sus gastos durante la limitante de movilización. ¿Pero qué quiere decir? Usted está gastando un dinero que no tiene. Entonces, si a mí el gobierno me da dinero para que yo lo gaste, realmente, ¿qué va a pasar cuando esto pase? Y yo ya me acostumbré a eso. Los problemas podrían ser realmente mayores. Distintos países y organizaciones internacionales han anunciado respectivos paquetes de estímulo. El Fondo Monetario Internacional se mostró dispuesto a movilizar $1 billón, mientras que los referentes a países europeos como España, Inglaterra y Francia se cuentan en los miles de millones y en ciertos casos, como el de Francia, incluyen la condonación de alquileres y ciertos impuestos. Recordemos que para condonar un impuesto debe hacerlo el gobierno directamente. En Honduras lo que se está haciendo es dándole como una facilidad de pago, que eso lo vamos a ver más adelante. Número 4, los países requerirán acceso a préstamos de los organismos internacionales que no vayan acompañados de exigencias de austeridad. En esta ocasión, la austeridad no solo aliviaría el impacto económico, sino que también sería un obstáculo para hacer frente a la crisis sanitaria. Número 5. Los organismos tampoco se tienen que preocupar por dar una lección a los gobiernos que se portaron mal. El objetivo debe ser mitigar el impacto económico y sanitario de la pandemia y proteger sobre todo a los más pobres y vulnerables. Es decir, no puede venir el Fondo Monetario en este momento, y si Honduras no pudo cumplir con los pactos que teníamos tratados con el Fondo Monetario a inicios de este año, ¿cuál era el problema que teníamos? Si no puede venir y decir, les vamos a poner esta sanción, puede subirse un impuesto, etcétera. No ese es el momento. Número 6. Es difícil determinar cuán profundo y prolongado será el impacto económico de COVID-19. La responsabilidad principal debiera recaer sobre la política fiscal. El problema es que los países de la región tienen poco o nulo margen de maniobra fiscal. Es decir, no tiene Honduras el lujo como para decir, tenemos un presupuesto del gobierno donde un 10% lo podemos rebajar y no se verá afectado, cuando nosotros más bien tenemos un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos más gastos que ingresos. Entonces, si la pandemia alcanza niveles críticos en América Latina, como lo hizo en Italia, Irán o Corea del Sur, los sistemas de salud serán colapsados y se agotarán los recursos fiscales para evitar una calamidad económica y social. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales deben tomar nota y hacer que sus apoyos financieros sean lo suficientemente generosos y sobre todo muy flexibles. No es momento de exigir condiciones. Ahorita los países estamos siendo afectados económicamente. Ahora veamos los impactos en el caso de Honduras. En Honduras, ante la adopción de medidas de restricción de movilidad y cierre de fronteras como medidas para evitar que se siga propagando el COVID-19, tendría un impacto en el normal funcionamiento de la actividad económica, por lo que el Banco Central prevé que el crecimiento económico se ubique en 1.5 hasta en menos 2.5 para el 2020. ¿Qué quiere decir? Que lo que crecimos el año pasado vamos a decaer hasta un 2.5%. Eso no es grave, es gravísimo para la economía nuestra. Mientras que la inflación para el 2020 y 21 se situaría en un 4%. Esto debido a la ausencia de presiones por demanda agregada y las perspectivas de menos precios de los combustibles. Es decir, la inflación bajaría. ¿Por qué? Porque no hay circulante, no tenemos dinero para andarlo gastando.
Las remesas totales para 2020 y 2021 se espera un menor ritmo de crecimiento de las remesas familiares respecto a lo registrado en 2019, conforme a la evolución del crecimiento de la economía estadounidense y España. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos paisanos, tenemos familiares en Estados Unidos y España. Ellos probablemente están peor que nosotros. No espere que le envíen dinero. Si a usted le enviaron $100, usted lo que tiene que hacer es gastar 10, alzar 90, irse poco a poco, porque probablemente va a pasar un gran largo en el cual no va a recibir transferencias. ¿Por qué? Porque nuestros compatriotas probablemente no tienen empleo. Los créditos al sector privado y depósitos totales para el 2020 y 2021 se estima que su crecimiento será del 9%. Explicado esto por los ingresos de divisas por remesas familiares y exportaciones. Por su parte, el crédito al sector privado mostraría una aceleración con lo registrado en el 2019. Se espera que cuando esto pase, se envíen más remesas de lo que antes nos hacían. ¿Por qué? Porque los familiares que están allá tendrían la conciencia para poder ayudar a los familiares que tienen acá y enviarían un poco más de dinero. Es lo que se espera. ¿Cuáles son los posibles impactos económicos que que está dejando el COVID-19 según el Banco Central? Disminución en los suministros de las materias primas para la producción de bienes intermedios y finales. Al no haber fábrica, realmente no hay importación de materia prima, no se puede fabricar. No hay fábricas trabajando, entonces no tenemos materia prima, no hay productividad. 2. Reducción de las exportaciones de los principales productos, café, banano y aceite de palma, explicada por la menor demanda mundial. Como no se está consumiendo en las principales economías del mundo, como ser Estados Unidos, China, entonces ¿a quién le vamos a vender el café nosotros? No se puede, ni siquiera aquí en Honduras están abiertos los cafés, entonces eso ha bajado la demanda increíble. Menor consumo de los hogares, tanto por la reducción de sus ingresos, así como motivos precautorios. Si a usted le pagan su salario, yo creo que no se lanza a gastarlo como lo hacía hace 3 meses. ¿Por qué? Porque esto no se sabe cuánto tiempo va a durar. Número 4, menor inversión de las empresas por perspectivas económicas menos favorables. Usted tiene un bufete contable, tiene un bufete legal. Usted tenía pensado expandirse hacia San Pedro Sula, pero como no sabemos cómo está, va a ser bien difícil que usted quiera abrir un nuevo local. Eso realmente no va a ser posible, por lo menos en este momento va a haber una menor inversión. Número 5, condiciones financieras menos favorables por el incremento de las tasas de interés para el financiamiento externo, aumento de la prima de riesgo. Es decir, nosotros, un ejemplo que tenemos, los bonos soberanos que tenemos por el riesgo de país, el dinero que nos prestan o como se adquieren esos bonos, la tasa de interés que nosotros brindamos como país sobre esos bonos es más elevada que la de otros países por el tema de riesgo de país. Ante este contexto, Honduras ha implementado una serie de medidas de políticas monetarias con el fin de continuar flexibilizando las condiciones financieras que permitan al sistema financiero privado disponer de liquidez para atender las necesidades de la población en estos momentos de alta demanda. Las medidas adoptadas por el Banco Central son las siguientes: reducir la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos para ubicarla en 4,5%. Asimismo, ajustar en la misma proporción las tasas de corte de diferentes plazos de valores del Banco Central ofertado en las subastas estructurales. ¿Qué se está buscando aquí? Que exista mayor circulante. Reducir la tasa de interés aplicables a las facilidades permanentes de crédito, pasando de 6.25 a 5.5%. Igual, ¿verdad? Se busca que haya más circulante, pero el más circulante en el sistema financiero, para que cuando usted le pague en su planilla, el banco no pueda decirle no tengo dinero. Continuar ofreciendo al sistema financiero operaciones de reporto con el Banco Central
ampliando su plazo máximo de 14 a 28 días y reduciendo su tasa de interés. Igual, ¿verdad? Más circulante. Establecer la tasa de interés aplicable a las facilidades permanentes de inversión. Suspender temporalmente las subastas diarias de letras dirigidas a las instituciones financieras que permiten a los bancos disponer de liquidez para atender las necesidades de sus clientes en estos momentos de alta demanda que tiene la población. Dicha liquidez es de alrededor de 10.600 millones. Hay circulante para que los bancos le puedan hacer frentes a retiros que usted haga. Es difícil que le digan no tenemos porque no hay circulante. Monitorear la evolución de las principales variables macroeconómicas y adoptar las medidas de políticas adecuadas y oportunas que permitan mantener una inflación baja y estable. Medidas económicas que han tomado algunos países para ayudar a las personas y las empresas más afectadas por el coronavirus. Número 1, dice, suspender pago de hipotecas. Italia suspendió el pago de hipotecas a las familias afectadas por el coronavirus que se hayan quedado sin empleo o que hayan sido despedidas temporalmente de sus empresas debido a la pandemia. El plazo de la moratoria puede llegar hasta los 18 meses y cuando se reinicien los pagos seguirán bajo las mismas condiciones que tenían antes de la interrupción. Con esto no es que ya no debe el préstamo, simplemente le van a dar 18 meses de plazo. Si alguien en Italia sacó un préstamo y tenía un mes y lo sacó, ese préstamo o esa hipoteca lo sacó a 10 años, al partir del primer mes deja de pagar, pero le va a durar 10 años más 18 meses la deuda. O sea, solo es que le van a congelar los pagos. Según la norma, la congelación de los pagos no requiere que los bancos pidan nuevas garantías o que se apliquen comisiones u otros cargos. En España están estudiando la posibilidad de aplicar una medida similar. Recordemos que Italia y España fueron de los países más afectados en Europa. Diferir impuestos por unos meses. España estableció una moratoria de 6 meses para el pago de impuestos a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos con bonificación en los intereses. Italia anunció que impulsará una paralización en el pago de impuestos por parte de las pymes, incluyendo, por ejemplo, la suspensión a las cuotas a la seguridad social, así como una moratoria fiscal y de cotización para los empleados autónomos. El país también contempla la entrega de ayudas directas a los sectores más afectados, como el transporte, la logística y el tráfico aéreo, así como complementos salariales para las empresas de hasta 5 empleados. O sea, se está apoyando increíblemente a todas las pymes en esos países y en Italia sobre todo. Préstamos a las empresas. Alemania prometió liquidez ilimitada a las empresas como una medida de protección frente a los efectos de la pandemia. Es un programa de garantías de la banca pública para préstamos sin un tope máximo. El gobierno de la canciller Angela Merkel calificó las medidas como inéditas en la historia del país. Nunca se había visto eso, pero están apoyando como debe ser. España dispuso una línea de financiación específica para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la crisis sanitaria. En el caso de Italia, las pequeñas empresas podrán solicitar el aplazamiento del pago de un crédito, pero es igual a lo que habíamos visto, solo es que lo van a suspender, pero no es que ya no debe. Francia estableció que se garantice hasta el 70% del crédito a pymes que tengan problemas para obtener préstamos de su banco, y España también ofreció créditos a los sectores más afectados. Ahora, medidas económicas que han tomado algunos países para ayudar a las personas y empresas más afectadas. Igual a lo anterior, pero hablando de las cotizaciones sociales. La Casa Blanca propuso reducir las cotizaciones sociales temporalmente para que la renta neta de los trabajadores después de impuestos y retenciones sea mayor. El objetivo es que los estadounidenses tengan más dinero en su cuenta de banco a final de mes y puedan lidiar con mayor facilidad con las dificultades que plantea la epidemia. ¿A qué se reduce esto? A que los estadounidenses tengan más efectivo, más circulante para poder sobrevivir a lo que estamos viviendo.
En Francia se han puesto en marcha medidas como permitir el pago escalonado de contribuciones sociales de las empresas, que es lo que hemos estado hablando, y eso es parte del cierre que tenemos de nuestra presentación. En México, el presidente López Obrador informó que el próximo pago que recibirán los adultos mayores será el correspondiente a 4 meses de ayuda, aunque aclaró que es un adelanto y aseguró que mantendrá los programas sociales y anunció que anticipará 2 meses de la pensión de adultos mayores, por lo que en el próximo pago recibirán 4 meses de ayuda y les recomendó administrar los recursos. Ojo, no es que les están dando 4 meses más de pensiones, les están adelantando, probablemente eso se lo cobren en un año, que le vayan cobrando una parte de lo que ya se les adelantó. Esto es especulación, lo que yo estoy diciendo, la medida está, cual tal está presentada. Financiamiento de la reducción de horas de trabajo. Alemania aprobó un plan de apoyo a las empresas que tengan que reducir el número de horas trabajadas. El sistema alemán establece que la Agencia de Empleo Estatal financia hasta el 60% de la pérdida neta del salario causada por la reducción de horas trabajadas. En el nuevo escenario de emergencia, ese sistema se amplía. Es decir, que en Alemania, si una empresa cierra, el gobierno financia el salario de los empleados. Francia también puso a disposición recursos para que los ciudadanos que lo necesiten puedan reducir la jornada de trabajo. Italia definió entregar ayudas en forma de permisos laborales para los empleadores con hijos a cargo, así como un bono cercano a los $660 a las personas que no puedan trabajar desde la casa y deban contratar a una persona que cuide a los niños. O sea, es una ayuda también para que los empleados se aboquen a sus trabajos. Medidas que se están anunciando en los países de América Latina para aliviar crisis económica por COVID-19. Aunque aquí tenemos todo Latinoamérica, nosotros solo veremos México y Centroamérica. ¿Por qué razón? Porque realmente Latinoamérica está un poco más retirado nuestro, no obstante, y también por el tiempo, pero lo pueden ver ustedes en la presentación, y al que guste me envíe un correo y con gusto se la comparto. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá un plan de recuperación económica que incluya 1 millón de créditos sin intereses y con tasas bajas a pequeños negocios. Fue enfático en decir que no habrá rescates al estilo del periodo neoliberal y que tampoco se condonarían los impuestos a las empresas. Es decir, no, al que debe lo va a tener que pagar. En Guatemala hay varias iniciativas en el Congreso aún no aprobadas para exoneración de impuestos, condonación de intereses financieros, aplazamiento de compromisos económicos, inyección directa a familias con gran necesidad. Algunos bancos del país han accionado por sí solos y están aplazando las deudas de crédito e hipotecarias. Entonces, Guatemala ya tiene su propio plan. Veamos en El Salvador. Hay suspensión por 3 meses de los pagos de servicios como energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, internet y telefonía. En las redes sociales, aquí en Honduras, en nuestro país, vimos cómo se aplaudió esa medida por parte de El Salvador, y pues estamos esperando que nos llegue por acá también el aviso, ¿verdad?, de esa gran noticia. Las cuotas se deben distribuir en 2 años sin que generen mora e intereses. Tampoco afectará el récord crediticio de las personas. El congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, emprendimientos y capital de trabajo. Exoneración del pago de renta al sector turismo y a los dedicados a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como compañías de televisión por suscripción, telefonía, internet. Y se entregarán $300 aproximadamente a 1.5 millones de hogares que consumen menos de 250 kilovatios al mes. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el apoyo a las personas que más lo necesitan. Nicaragua. En Nicaragua no hay medidas económicas anunciadas por el gobierno. Para Costa Rica, bancos públicos y privados aplicarán la directriz presidencial que los insta a disminuir tasas de interés, extender plazos de crédito y prorrogar pagos. Moratoria de 3 meses en el pago de impuestos sobre el valor agregado, el de renta y los de importación de mercancía.
Se deberán restablecer los servicios suspendidos por morosidad. Aquellos que estén a punto de vencer pago no lo suspenderán, que no lo suspendan y generar los mecanismos de acuerdos de pago por un plazo de 2 meses. Se van a extender los pagos hasta por 2 meses, van a haber acuerdos. Empresas que tienen una disminución de sus ganancias a partir del 20% pueden reducir las jornadas a medio tiempo. Aquellas que las pérdidas sean mayor al 60% pueden solicitar reducción de la jornada hasta un cuarto de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si reduce la jornada de tiempo de trabajo a un 20%, no le van a pagar ese porcentaje al personal. Panamá se aplaza la fecha de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre. Se invertirán $50 millones para entregar bonos que pudieran ser de entre $75 y $100 para las personas que se vieron afectados sus empleos por esta crisis. Los bancos anunciaron medidas para apoyar a sus clientes, modificando el cobro de las deudas a petición del Ejecutivo, flexibilidad en el pago de los servicios públicos, reducción en el costo de la energía eléctrica, entrega de bolsas con alimentos para familias de escasos recursos. O sea, se están tomando medidas similares que en resto de los países. Tenemos aquí también Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, que usted las puede ver, ¿verdad? Son medidas similares, solo difieren de una u otra cosa. ¿Por qué vimos México y Centroamérica? Porque son realmente lo que tenemos más cerca. Nuevas medidas económicas adoptadas por Honduras. Prórrogas y descuentos incluyen medidas tributarias para salvar los empleos. Impuestos sobre la renta para el 2019. Prorrogar para el 30 de junio todas las obligaciones que significan el impuesto sobre la renta que es causado en el ejercicio fiscal 2019 para todos aquellos pequeños, medianos, micros empresarios, igual personas independientes que no estén catalogadas como grandes contribuyentes. O sea, está prorrogado hasta el 30 de junio. Se exceptúan de esta prórroga los grandes contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los pequeños contribuyentes, el grande contribuyente, que sirve de apoyo al gobierno, debe hacer su obligación, cumplir con sus obligaciones al 30 de abril como corresponde. No solo el impuesto sobre la renta se está prorrogando de los grandes contribuyentes, porque entendemos que ellos tienen la capacidad, como por así decirlo, para poder cumplir con esta obligación en el mes de abril como corresponde. O sea, a ellos no se les está extendiendo el plazo porque son empresas que tienen gran cantidad de empleados, tienen un muy buen capital y no se vería afectado drásticamente por el cierre de 1, 2 o 3 meses. No solo el impuesto sobre la renta se está prorrogando, sino que también el activo neto, aportación solidaria, la contribución del sector social de la economía, con lo que se beneficia directamente a la pequeña y mediana empresa. También habrá prórroga para el impuesto cedular de alquileres, el excedente que paga de operaciones el sector educativo y la contribución social del sector cooperativo. Todos ellos pasan para el 30 de junio, a excepción de los catalogados como grandes contribuyentes. Precios de transferencia. La presentación de la declaración se prorroga hasta el 31 de julio. Pagos a cuenta del año 2020. Los pagos a cuenta correspondientes al año fiscal 2020 también se van a prorrogar y se hará el cálculo del mismo con base a un 75%, condicionado a que no se pierdan los empleos. Los pagos a cuenta se prorrogan de la siguiente manera. El primer pago a cuenta queda para el 31 de agosto. Antes era el 30 de junio. El segundo pago a cuenta el 31 de octubre. Antes era el 30 de septiembre. Y el tercer y último pago a cuenta el 31 de diciembre. Ese así estaba. 10% adicional sobre gasto de planilla. Otra medida muy importante para la protección del empleo en el país es que todos los obligados tributarios durante el periodo de la emergencia conserven completas sus planillas de pago de salario de sus empleados. Se les reconocerá un 10% de gasto adicional, beneficio que será exclusivo para todos aquellos empresarios que se conserven en el mismo número de empleados. O sea, todas las empresas que tengan los mismos números de empleados
pues va a poder gozar de ese beneficio. Impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas se seguirán respetando las fechas de su vencimiento, es decir, que aquellas empresas que han estado operando deberán presentar la declaración y el pago a más tardar el 10 del mes siguiente que se cause el impuesto. Es decir, el impuesto sobre ventas que se cobró ahorita en el mes de abril, tenemos hasta el 10 de mayo para poder enterarlo al Estado. Están viniendo las ayudas y siguen viniendo. Según el comunicado de prensa número 20-125, el Fondo Monetario desembolsó $143 millones a Honduras para combatir la pandemia del coronavirus. Todos los hondureños estamos muy atentos viendo a ver en qué se está gastando todo este dinero. Principales consecuencias del COVID-19 en Latinoamérica y son las siguientes. Retroceso de los precios de las materias primas. China es el principal importador de materias primas del mundo y con previsiones de un menor crecimiento se esperan menores compras, por lo que bajan los precios. Ahora, si yo tengo dinero y quiero comprar lo que usted tiene en exceso, dicen que el que tiene el dinero pide la música, entonces van a bajar los precios. Presiones financieras. Por el derrumbe de las cotizaciones de acciones y bonos que provocan pérdidas de capital impresionantes y por la devaluación de la moneda, como ya lo vimos, los mercados de valores están cayendo increíblemente. Fuga de capitales. Se está registrando un reflujo de capitales hacia mercados desarrollados, generando devaluaciones simultáneas y disminución abrupta de reservas internacionales de libre disponibilidad. Por ejemplo, usted tiene 2.500 lempiras y dice usted, los voy a ahorrar y los ahorra en dólares. Va al banco y compra $100. Usted esos 2.500 lempiras es como que los amarre y no pueden estar circulando. Lo que saca a circular son $100 para mover una economía que está dolarizada. Pero si usted tiene $100 y lo convierte a lempiras, está dinamizando nuestra economía. Hay que evitar la fuga de capitales, que es lo que acabamos de explicar. Otro sector que está padeciendo esta crisis es el turismo. El miedo a contagiarse y las políticas de evitar las grandes aglomeraciones de personas han disminuido el movimiento de turistas. Nadie viaja por temor, aunque aquí vemos que si realmente no hubiera restricción, creo que la cosa cambiaría, pero realmente estaríamos más complicados. Las líneas aéreas están registrando una violenta caída de la demanda. Las pérdidas que están contabilizando son abultadas. ¿Quiere viajar? Compre boletos aéreos ahorita por internet porque están bien baratos. Pero para viajar le van a decir que debe ser a saber cuándo, ¿verdad? Pero si tiene la capacidad, hágalo. Empiece a ver las páginas. Pronósticos del Banco Central para el segundo trimestre del año, que ya vivimos abril. Tenemos una caída anual en términos del Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita que lo vimos al inicio. Considerando el efecto de la demanda externa por el menor crecimiento económico de los Estados Unidos y los choques de demanda agregada interna derivados del impacto directo de las cuarentenas. O sea, vamos a tener un PIB menor y por ende menos dinero nosotros. Desaceleración de la inflación durante el 2020. En los que predomina el efecto de menores presiones de demanda agregada y caída en los precios de los combustibles. ¿Qué quiere decir? Usted no tiene dinero para andarlo gastando y como no estamos consumiendo bastante combustible, entonces ahorita usted, ¿desde cuándo no llena el vehículo de combustible? ¿Por qué? Porque no sale, ¿verdad? Entonces ese es un dinero que se lo está ahorrando y si va a llenarlo ahorita, en la bomba debería estar un poco más barato. Entonces, al no andar en la calle usted andar gastando, usted y yo, vamos a tener una menor inflación. Veamos qué más dice el Banco Central que adicionalmente ha adoptado. Reducir el requerimiento de inversiones obligatorias en moneda nacional, estableciéndolo en 0%, a partir de la catorcena que inició el 9 de abril 2020, complementado con la redención anticipada de los bonos del Banco Central a 2 años que forman parte del cómputo de inversiones obligatorias, permitiendo con dichas medidas proveer liquidez al sistema financiero por aproximadamente
6.500 millones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el encaje bancario ha disminuido y eso es para dar más liquidez a la banca. Tenemos también ampliar la suspensión temporal de la subasta diaria de letras del Banco Central dirigidas a instituciones del sistema financiero de 30 a 75 días adicionales, es decir, hasta el 30 de junio del 2020. Suspensión en el segundo trimestre de las subastas estructurales de valores del Banco Central, lo que implicaría la disponibilidad adicional de recursos para el sistema financiero de aproximadamente 5.000 millones adicionales y reducir las tasas de interés de las ventanillas de crédito del Banco Central al sistema financiero a partir del 7 de abril del 2020. Ya como conclusiones, ya terminando, podemos decir que el país está en crisis, pero ello no implica que toda actividad económica debe paralizarse. Es necesario mantener activa la infraestructura elemental de apoyo a los procesos productivos de bienes y servicios para la vida de la población en general, como electricidad, agua, telecomunicaciones, etc. Es vital que estos servicios estén funcionando. Brindar apoyo a las industrias que fabrican alimentos. De no hacerlo, el impacto en la población puede ser más grande que el actual. O sea, si se deja de producir alimentos, el impacto no va a ser por el coronavirus, sino por el hambre. Así de fácil. Solicitar a los cooperantes internacionales que permita al gobierno reorientar fondos que están en proceso de desembolso hacia las necesidades inmediatas para atender la crisis, tales como la contratación de personal especializado para el apoyo de los procesos sanitarios, adquisición de medicinas, equipamiento de hospitales públicos, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros teníamos un préstamo o lo habíamos solicitado para reparar una carretera o construirla, llega un momento de que nos permitan reorientar eso. ¿Para qué? Para contratar más médicos. La labor que están haciendo los médicos es increíble y es algo que hay que aplaudírselo. Todo el sistema de salud, cómo está trabajando, todos los militares, los policías, toda la gente que realmente no está durmiendo por tenernos a nosotros encerrados, los que se están jugando la vida para que nosotros estemos sanos. Mi aplauso, mis sinceras felicitaciones para ellos. Toda esta presentación, ¿cuáles son las fuentes que hemos contactado o hemos utilizado? Es el Banco Central, boletines de la Universidad Nacional, Bloomberg, la OMS, el semanario, economistas muy reconocidos en el país con una gran capacidad, que siempre de repente tomándonos un café hablamos de economía, hablamos de estos términos, y profesionales, colegas míos muy reconocidos también, también la CEPAL. Les dejo mi correo electrónico, marceloFloresHN@gmail.com para que por si tuvieran alguna duda, algún comentario, que me puedan escribir, y yo con el mayor de los agrados, con gusto les estaré respondiendo. Por mi parte les agradezco la atención brindada hacia mi persona y de parte de ECAS, del IMPREMA. Ojalá esto les haya servido. Buscamos poner un granito de arena de nuestro conocimiento para uso, pues, y para beneficio de toda la comunidad, de todo el país. Ojalá sirva. No soy economista, tengo una profesión en contaduría pública, pero sí me agrada estos temas, plantearlos con un lenguaje más sencillo. Muchas gracias, Dios los bendiga.